Hola, hoy vamos a seguir con la segunda ley de Newton, ley de masa. Habíamos visto en la clase pasada que siempre que sobre un objeto actúe una fuerza neta, como está acá representada, ese objeto va a estar acelerando. Se cumple que esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Esto, que es el enunciado de la segunda ley, lo podemos formular matemáticamente con esta ecuación. Se cumple que la fuerza neta es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración. Recuerden que tanto la fuerza neta como la aceleración son magnitudes vectoriales y que siempre se cumple que la dirección y el sentido de la fuerza neta coincide con la dirección y el sentido de la aceleración. Es decir, estos dos vectores, recuerden que esto es fuerza neta, estos dos vectores siempre tienen igual dirección y sentido. La masa la tenemos que poner en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y la fuerza va en newton. Bueno, si el objeto está sometido a una fuerza neta, además de tener esta aceleración que está aquí, esa aceleración tiene la particularidad de que es constante, porque si la fuerza es constante y la masa es constante, la aceleración es una magnitud constante. Entonces, este cuerpo va a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, vamos a poder utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que eran estas tres, ¿verdad? Recuerden que BF es velocidad final, BI velocidad inicial, la A es de aceleración y delta T es el tiempo. Y luego aparece acá el desplazamiento, que es la distancia recorrida por el objeto en determinado delta T. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. En este ejercicio de acá tenemos un cuerpo que está siendo tirado por una cuerda. Este cuerpo tiene una masa de 7 kilogramos, 7,0 kilogramos, y durante 5 segundos, esta cuerda está tirando del objeto. Ejerce una fuerza de 40 newton, así que esta tensión vale 40 newton, y forma 45 grados con la horizontal. Los 45 grados estarían acá. Entre la mesa y la caja, el coeficiente de rozamiento cinético vale 0,50, es decir, esta superficie es rugosa, imagínensela con pinchitos, ¿sí? Quiere decir que me están frenando a este cuerpo, ejerciéndome una fuerza de rozamiento, y bueno, el coeficiente de rugosidad mu vale 0,50. Me dicen también que la caja parte desde el reposo, sea velocidad inicial cero, de ahí me preguntan que calcule la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la aceleración y la velocidad que tiene esta caja luego de los 5,0 segundos. Bien, vuelvo a anotar mi dibujo y ahora dibujamos la fuerza-tensión, le llamé F en este caso, y sacamos los datos acá, ¿verdad? El tiempo, la masa, la velocidad inicial, la fuerza F o tensión, 40 newton, y el coeficiente de rugosidad. Bien, para poder aplicar la segunda ley de Newton, esta ecuación y estas, ¿sí? Vamos a aplicar todas, las fuerzas tienen que estar apoyadas en los ejes X e Y. Es decir, esta tensión que está acá le provoca al objeto un doble efecto. Por un lado, parte de esta tensión quiere arrastrar el cuerpo hacia la derecha, ¿verdad? Y parte de esta tensión lo quiere levantar. Este cuerpo no se está levantando, sino que solamente lo estamos moviendo en un plano horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta fuerza F la voy a dividir en dos, la voy a descomponer y me voy a fijar qué efecto tiene sobre el eje de las X y qué efecto tiene sobre el eje de las Y. Para eso, como el ángulo está acá, me quedo con este triángulo. Ahí está en chiquito. En ese triángulo, el lado más largo, el que se opone al ángulo recto que está acá, es la hipotenusa. Este cateto, por estar pegado al ángulo, es el cateto adyacente. Y este cateto, por estar enfrentado al ángulo, es el cateto opuesto. Anoto acá, lo llevamos al lenguaje físico. La hipotenusa es la fuerza F que me da, vale 40 newton. F de X es la componente horizontal y F de Y, F de X, perdón, es el cateto adyacente, y F de Y, que es este, como esto es un rectángulo, es igualito a este, es el cateto opuesto.
Luego que yo determiné quién era la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, podemos aplicar seno y coseno en el orden que ustedes quieran. A ver, seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora sustituyo y me voy fijando acá. Seno de 45 es, en lugar de poner cateto opuesto, el cateto opuesto era f de i, es lo que yo quiero hallar. Y en lugar de poner hipotenusa, pongo 40 newton. Como yo quiero despejar f de i, los 40 newton que están dividiendo pasan para el otro lado multiplicando. Así que con la calculadora apretamos 40 por sin 45 igual, todo seguidito, ¿verdad? Y encontramos que la f de i me da 28 newton. No me da exacto 28, pero recuerden que si este tiene dos cifras, acá vamos a poner dos cifras significativas también. ¿Ah? Bien, acá lo hicimos con seno, ahora vamos a aplicar coseno. ¿Cómo se calculaba el coseno de un ángulo? Bueno, era cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Me fijo acá, o sea, ¿qué cateto está pegado a mi ángulo? F de x. ¿Quién es la hipotenusa? 40. Otra vez hacemos lo mismo, el 40 que está dividiendo lo pasamos multiplicando para el otro lado, así queda solo el f de x, despejo f de x, y encontramos que el f de x es también 28. Eso es lógico, porque el ángulo es 45, o sea que esto no es un rectángulo, en realidad es un cuadrado, ¿verdad? 45 parte exactamente a la mitad este ángulo, así que esta figura que me quedó acá es un cuadrado, por eso f de x y f de y valen lo mismo. ¿Qué es f de i? Bueno, 28 newton están ayudando a la normal, o sea, tiran del objeto hacia arriba. Y 28 newton también empujan el objeto hacia la derecha. ¿Sí? Bien. También voy a dibujar las otras fuerzas. Tenemos el peso ejercido por la atracción de la Tierra. La fuerza normal ejercida por este apoyo, evitando que el cuerpo se hunda en la Tierra. Y por último, como esta superficie es rugosa, los pinchitos me trancan al objeto, aparece una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento. Esto se está trasladando hacia la derecha. Bien, a mí me pedían en la parte A que calculase la fuerza normal. Así que voy a mirar las fuerzas que están apoyadas en el eje Y. Ese objeto solo se traslada en el eje X. Entonces, en el eje Y, la fuerza total tiene que valer 0. Se tienen que compensar las fuerzas. No pueden ganar las dos fuerzas que van para arriba con respecto a la que va para abajo porque este cuerpo subiría, ni tampoco puede ser mayor el peso a estas dos porque entonces el cuerpo se hundiría en la tierra. Así que la única chance es que la fuerza total sea 0 y por lo tanto las dos fuerzas que van para arriba, que tiran del cuerpo para arriba, son la normal y f de i, sumada, porque van las dos para el mismo lado, tiene que estar compensada por la única fuerza que tira hacia abajo, que es el peso. Recuerden que F ya no la usamos más, porque yo dividía F en F de X y en F de Y. O sea, hicimos la operación inversa a sumar vectores, ¿verdad? O lo que es lo mismo. Si yo vectorialmente sumo F de X más F de Y, me daría F, ¿sí? O sea que a F ya no la miramos más. Me quedo con F de X y con F de Y. O sea, los efectos el efecto que tiene F sobre ambos ejes. Bien, en esta ecuación que está acá, me faltaría calcular el peso. El peso es el producto de la masa por la aceleración gravitatoria. La masa del objeto es 7,0 kilogramos. La aceleración gravitatoria vale 9,8, pero para facilitar las cuentas usamos 10. Así que el resultado de esto es 70 newton. Ahora sí, tengo que despejar la normal. Quiere decir que F de I que está sumando pasa para el otro lado restando. Por lo tanto, la normal más, estoy sustituyendo acá, la normal más f de i, que era 28, es igual al peso que nos dio recién 70. Este más 28 lo paso restando y llego a la conclusión de que la normal es 42. ¿Por qué 42? Porque así, 42 de la normal más 28 de f de i me da 70 y son los 70 newton que vale el peso que me empujan hacia abajo. ¿Está? Bien. Calculamos la parte A, entonces, que es la normal. Ah, y me piden también la fuerza de rozamiento, pero como a mí me dan el coeficiente de rugosidad, ahora que ya tengo la normal, podemos aplicar la ecuación de que la fuerza de rozamiento cinética se calcula como el coeficiente de rugosidad por la fuerza normal. Así que me queda coeficiente de rugosidad que era 0,50, dato de la letra, me lo tengo acá, por la fuerza normal que recién hallamos,
y eso me da 21 newton. Recuerden que como esto tiene dos cifras y esto también tiene dos cifras, el 0 a la izquierda no es cifra significativa, acá el resultado lo ponemos con dos cifras significativas. Por lo tanto, encontré recién que la fuerza de rozamiento vale 21 newton. Esa es la parte A. La parte B me piden la aceleración de la caja. Bien, para calcular la aceleración de la caja, vamos a ir a plantear esta ecuación que está acá, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? La segunda ley. Yo sé que la fuerza total es la masa por la aceleración, pero la fuerza total coincide con la fuerza total, o sea, la fuerza neta coincide con la fuerza total en X. Vamos de vuelta a nuestro diagrama de fuerzas. Miren, si estas dos, olvídense de F, ¿verdad? Si estas dos fuerzas se van con esta porque se compensan, ¿verdad? ¿Sí? Y la fuerza total en I vale 0, la fuerza neta está dada en el eje del movimiento, o sea, la fuerza va a estar acá. ¿Qué fuerza voy a poner positiva? Bueno, pongo positiva la fuerza que está a favor del movimiento, en este caso F de X. ¿Y quién me está frenando o quién va en contra? La fuerza de rozamiento. O sea que la fuerza neta va a ser F de X menos F de R. F de X menos F de R. Y eso es igual al producto de la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. F de X ya lo habíamos calculado, es 28. La fuerza de rozamiento también, 21. La masa es 7 y la A es mi incógnita. Para resolver acá y despejar la A, hacemos 28 menos 21, ¿sí? Y este 7 que está multiplicando a la A pasa para el otro lado dividiendo. Bueno, hago las cuentas. Recuerden de hacer 28 menos 21 igual dividido 7. Y eso me da 1, ¿verdad? Porque 28 menos 21 me da 7, 7 dividido 7, 1. Nuevamente, como estoy con dos cifras significativas, acá tengo que poner 1,0 metros por segundos al cuadrado. Bien, esa era la parte B. Saqué cuál es la aceleración. Ahora me piden la velocidad luego de los 5 segundos. Ahora, ¿qué quería decir esta aceleración? ¿Se acuerdan? Bueno, esto quiere decir que en cada segundo que pasa, la velocidad de mi objeto aumenta en 1,0 metros por segundo. Si yo parto de velocidad 0, que es este caso, al segundo, ¿qué velocidad voy a tener? 1 metro por segundo. Y al segundo, 2. Y al segundo, 3. Y así sucesivamente. Es decir, la velocidad que voy a tener a los 5 segundos va a ser de 5 metros por segundo. Esto lo puedo hacer razonándolo, utilizando la definición de aceleración. Recuerden siempre de pensar en las definiciones para ver si todo coincide, ¿verdad? También podemos utilizar las ecuaciones. Planteamos acá las tres ecuaciones y me fijo cuál me sirve. Si yo conozco la velocidad inicial, conozco el tiempo y conozco la aceleración, con la primera ecuación puedo sacar la velocidad final. Ni siquiera necesito despejar, ¿verdad? Solo sustituyo. Entonces la velocidad inicial es 0, la aceleración es 1, el tiempo es 5, y ahí obviamente me vuelve a dar velocidad final 5,0 metros por segundo. ¿Está? Bien, vamos de vuelta para arriba. Ah, no me piden más nada, así que lo termino. Vamos a plantear otro ejercicio. Este tiene el mismo dibujo, pero tiene otra letra, ¿eh? Vamos a leerlo a ver qué nos pide. Nuevamente tenemos una cuerda que ejerce una fuerza constante de 60 newton y ese bloque está acelerando a razón de 2,0 metros por segundo al cuadrado. El ángulo es de 37 grados, este que está acá, y la masa del cuerpo es de 8,0 kilogramos. Me piden que construya el diagrama del cuerpo libre y que indique los módulos de todas las fuerzas. Que calcule el coeficiente de rugosidad, o sea que también vamos a tener una fuerza de rozamiento. Bien, vuelvo a plantear todos los datos afuera. Tenemos la tensión, la aceleración y la masa. Me piden que calcule todas las fuerzas, así que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es representar todas las fuerzas. Tenemos la fuerza tensión, la fuerza peso ejercida por la tracción de la Tierra, siempre el peso es vertical hacia abajo, la fuerza normal que la ejerce el apoyo, ¿verdad? Y por último, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento o sea, que es opuesta al movimiento de la caja. ¿Por qué? Porque estos pinchitos no me dejan deslizar la caja libremente, por lo tanto me ejercen una fuerza de frenado hacia el otro lado.
Bien, nuevamente esta tensión la vamos a descomponer, así trabajamos por separado en los ejes Y y en los ejes X. Me quedo con este triángulo, que es el que tiene el ángulo, y nuevamente marcamos la hipotenusa, que es el lado más largo, el que se opone al ángulo recto. Acá estaría mi ángulo recto. Como el ángulo de referencia está acá, que son los, ¿cuánto era el ángulo? 37 grados, lo pusimos ahí, 37 grados. Este es el cateto adyacente, porque es el cateto que está pegado al ángulo, y este es el cateto opuesto, porque está enfrentado al ángulo que lo tengo acá. Bueno, planteamos seno y coseno, acá planteamos esto, ¿verdad? La hipotenusa es la fuerza T, 60 newton, el cateto opuesto se llama TI y el cateto adyacente se llama TX. Con este esquema planteamos las ecuaciones de seno y coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que el seno es, en lugar del cateto opuesto, pongo TI, y en lugar de hipotenusa pongo 60. Como yo quiero despejar TI, el 60 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Con la calculadora hago las cuentas todas seguidas. 60 por sin 37 igual. Fíjense que la calculadora está en DEG, ¿tá? No puede estar en otro modo porque si no les queda mal este valor. Y luego planteamos coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es TX y la hipotenusa es 60. Mandamos multiplicando el 60 y obtenemos el valor de TX. Quiere decir que esta tensión de 60 newtons tiene como efecto 48 newtons tiran del cuerpo hacia la derecha y 36 newtons empujan del cuerpo hacia arriba. ¿Ah? A esta fuerza ya no la considero más porque la dividí en dos, o sea, me quedo con Tx y Ti. La fuerza real es T, pero yo voy a trabajar con los efectos que tiene la T en los dos ejes, o sea, con las componentes. Bien, para calcular todas las fuerzas, nuevamente arrancamos por el eje Y, que es el eje donde el cuerpo no se está moviendo, y por lo tanto las fuerzas tienen que compensarse unas a otras. La fuerza total en el eje Y tiene que valer 0, y por lo tanto las dos fuerzas que van para arriba, que son la normal y TI, tienen que ser igual al peso. O lo que es lo mismo, como planteamos fuerza total en igual 0, estas dos fuerzas sumadas menos esta, porque va para el otro lado, es igual a 0. Acá estoy trabajando con los módulos, ¿verdad? Bien. Entonces, si quiero despejar la normal, este más T sub I pasa restando, ¿sí? Y me queda, peso era 80, porque la masa es 8, lo debo haber calculado más abajo, ¿verdad? Calculamos el peso como M por G, lo tengo acá, M por G, y TI que nos dio 36. Hacemos las cuentas y calculamos la normal, ¿está? Bien. Ya tengo el peso, tengo la normal, tengo TI y TX. Me falta la fuerza de rozamiento, pero fíjense en una cosa, no me dan el valor de mu, así que no puedo plantear fuerza de rozamiento igual a mu por normal, lo tengo que sacar de otro lado. A mí me dan la aceleración, bien, si me dan la aceleración es porque puedo aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton plantea que la fuerza total es masa por aceleración. Ahora, como la fuerza neta está dada en el eje de las X, en lugar de poner fuerza neta, acá puse fuerza total en X. Es lo mismo, si ustedes ponen fuerza neta, igual es lo mismo. ¿Tá? Lo único que recuerden que en el eje de las Y, las fuerzas sumadas vectorialmente valen 0, y por lo tanto no va a aparecer en la fuerza neta. O sea, no me pongan acá que la fuerza neta es la suma también de la normal, TI, peso, porque en realidad estas se compensaron. Así que no las tenemos en cuenta. Bien, la fuerza total en X va a estar dada por Tx, que es la fuerza que me ayuda a moverme hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento, esa es la fuerza total en X, igual al producto de la masa por la aceleración. Ahora sí conozco la aceleración, sustituyo el valor, conozco Tx, y la única incógnita que me queda es Fr. Acá me da 8 por 2, 16 newton, este 16 newton pasan restando, y este menos Fr pasa sumando para el otro lado. Hagan si quieren más despacio el despeje. Y la fuerza de rozamiento me dio 32 newtons. Ahora sí, en la parte B me piden calcular el coeficiente de rozamiento. Entonces planteamos, fuerza de rozamiento es el coeficiente de rugosidad por la normal. Como yo quiero despejar mu, la normal que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Recuerden circular un poco la incógnita y no moverla.
y mover lo que lo acompaña a la incógnita, ¿verdad? He visto que ustedes a veces se confunden y despejan al revés y me ponen normal sobre FR, y ahí les queda mal el valor de coeficiente de rugosidad. Así que el mu no lo muevo y la normal que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. Como esto tiene dos cifras y esto tiene dos cifras, el resultado lo pongo con dos cifras, ceros a la izquierda, no son cifras significativas. La fuerza de rozamiento era 32 y la normal era 44. Bueno, ahí terminamos ese ejercicio, vamos a hacer otro más. Y ahora vamos a trabajar un poco con plano inclinado. Este ejercicio es un poquito más complicado, hay que pensarlo más. ¿Qué me dan de datos? Me dicen que un cuerpo está en un plano inclinado y que tiene una masa de 1 kilogramo. Y ese cuerpo está bajando por ese plano inclinado, rugoso, de 37 grados. Como es rugoso, yo ya sé que hay una fuerza de rozamiento. 37 grados es el ángulo que hay acá, ¿verdad? Bien. La velocidad varía según la gráfica de la figura y lo que me están pidiendo precisamente es el coeficiente de rugosidad. Me están pidiendo mu. Bien. ¿Qué me dice esta gráfica de velocidad? Me dice que cuando empiezo a estudiar el movimiento del cuerpo, o sea, a tiempo cero, el cuerpo tiene velocidad cero. Vamos a suponer que es acá, en este instante, ¿verdad? O sea que yo lo que hice fue agarrar un plano inclinado y apoyé mi objeto ahí. Y ese cuerpo empieza a deslizarse hacia abajo por el plano inclinado hasta que cuando pasó un segundo, el cuerpo tiene una velocidad de 2,0 metros por segundo. ¿Qué pasa después? No lo sé y no me interesa. Con estos datos me alcanza para resolver el ejercicio, ¿verdad? Bien. Entonces, a mí me dan datos de cinemática, datos del movimiento. Tengo que la velocidad inicial es 0, que mi velocidad final es 2 y que pasó un tiempo de 1 segundo. Entonces, con estos datos de la gráfica, yo voy a poder despejar la aceleración. Voy a utilizar la primera ecuación, ¿sí? Planteo la primera ecuación y de esa primera ecuación voy a despejar la aceleración. Así que la velocidad inicial que está sumando pasa restando y el delta t que está multiplicando lo paso dividiendo. Ojo que acá lo hice en un solo paso, ustedes si quieren planteenlo en dos pasos, el despeje. ¿Ah? Otra forma también de hacerlo es acordándonos que la aceleración es la pendiente de esta gráfica. ¿Cómo calculábamos la pendiente de esta gráfica? Y bueno, era velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. O sea, o aplican la ecuación o hacen pendiente de esta gráfica y es exactamente lo mismo. La aceleración les va a dar este valor, la velocidad final es 2, la velocidad inicial es 0, el tiempo transcurrido es de 1 segundo, y ahí calculamos la aceleración, que nos da 2,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir este valor de aceleración? Que si él parte con velocidad 0 al segundo, la velocidad es de 2,0. Y al segundo, su velocidad es de 4,0. ¿Va? Y así sucesivamente. Bien, tengo la aceleración. ¿Para qué me sirve la aceleración? Y bueno, con la aceleración voy a poder aplicar después la segunda ley de Newton. Pero ahora, ojo que esto es un plano inclinado, ¿sí? Voy a plantear todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas tengo? El plano inclinado está acá y dibujamos el peso vertical hacia abajo. Recuerden que el peso va como esta línea, vertical hacia abajo, ¿sí? Después tengo la normal, perpendicular al apoyo. Acá estaría el apoyo. Fuerza de rozamiento. Como este cuerpo está bajando por acá, la fuerza de rozamiento es opuesta, ¿verdad? O sea que la fuerza de rozamiento vendría a ser acá, para arriba. Y ahí hacemos lo que planteamos con la primera ley de Newton, es decir, a la fuerza peso la vamos a dividir en dos, en Px y en Pi, porque vamos a trabajar por separado en nuestro eje Y, que ahora es este, y el eje X, que es este, es el eje del movimiento. Bien. De este dibujo surge que en el eje Y la fuerza total tiene que valer 0, porque este cuerpo no está ni subiendo ni hundiéndose. Por lo tanto, la normal y P de I tienen que ser iguales, y de ahí puedo saber cuánto vale la normal, que vale 8,0 newton. ¿Ah?
Recuerden que una vez que yo calculo las componentes del peso, es decir, calculo PX y PDI, ustedes al peso ya no lo utilizan más, sino que me quedo con PX y PI. ¿Tá? Bien. Ahora el ángulo aparece acá, este ángulo de 37 grados, es el ángulo que está acá. Por lo tanto, esto que está ahí pegado es el cateto adyacente. Y esto que está acá, que es PX, es el cateto opuesto. La hipotenusa es el peso, que conozco su valor, ¿verdad? Bien, entonces planteo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos de vuelta. El seno del ángulo de este ángulo es el cateto opuesto, es este, que es igualito a este, es P de X. Y la hipotenusa es P, que vale 10, es el peso. De acá despejamos PX, este 10 que está dividiendo lo pasamos multiplicando, hacemos las cuentas y encuentro que el valor de P de X es 6,0 newton. Como esto tiene dos cifras, pongo dos cifras acá también. Luego planteo coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bien, ¿quién es el cateto adyacente al ángulo? Miren de vuelta acá. El cateto adyacente es PI, ¿verdad? Y la hipotenusa es 10. Por lo tanto, el 10 que está dividiendo lo paso multiplicando y calculamos PI, que me da este valor. Bien, nuevamente me olvido del peso y me quedo con estas cuatro fuerzas. La fuerza total en X es masa por aceleración, o sea, la fuerza neta está dada en el eje del movimiento, acá está el plano. ¿Qué fuerza me está ayudando a bajar el objeto? PX. ¿Y quién va en contra? ¿Quién me está frenando? FR. Siempre FR va negativa en absolutamente todos los ejercicios. Así que me queda PX menos FR, que es la fuerza total en X, es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo. La segunda ley, ¿verdad? Bien, ¿qué conozco de esta ecuación? P de X vale 6, la fuerza de rozamiento no la conozco, la masa es 1 kilogramo y la aceleración la calculamos recién. De ahí despejamos FR, ¿verdad? 2 por 1 me da 2. Si quiero despejar FR, que tiene un signo de menos, lo mando para el otro lado con más. Y el 2, que está con signo de más, lo paso para este lado con signo de menos. Así que me queda 6,0 menos 2,0 newton, es la fuerza de rozamiento, me da 4 newton. ¿Tá? Bien, calculé la fuerza de rozamiento. Ahora, a mí este ejercicio lo que me pedía era el coeficiente de rugosidad. Así que planteo fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rugosidad por la normal. Fuerza de rozamiento sustituyo por 4. La normal habíamos calculado que era igual a 8, porque es igual a PI. El 8,0 que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo y ahí obtengo el valor de mu. ¿Tá? Bueno, no puse la cuenta, ustedes háganla ahí. Bien, bueno, seguimos la próxima. Me despido por acá entonces. Hasta luego.